Continuamos en la bodeguita del medio y salió el sol aquí en los estudios, se iluminó. ¡Qué genio! Porque está con nosotros Luciana Sosa con su peinado color oro. ¿Viste? Estoy cada vez más rubia. ¿Cómo te queda lindo? Ah, bueno, gracias. El cabello así color oro, sí. Doy fe. No puedo decir lo mismo a vos, pero bueno. No, mis rulos también son color sol. Color sol, bueno. Hablando de rulo, le mando un saludo a Raúl Marciani, que él siempre me dijo rulo. Me sigue diciendo rulo, yo soy el rulo para él, bueno, que está pasando por un problemita edilicio, de conflictos. Bueno, ojalá se resuelva. Luciana. Te contaba recién que hay muchos temas en agenda y me pasa esto, que cuando elijo uno, después me engancho y no, llego tarde, me quedo viendo todo. Perfecto. Sí, pero bueno, llegué justita. Justo. Me enganché con el tema de, bueno, no es muy cercano, por ende tenemos para los análisis, tenemos estas distancias. Vamos a hablar del Brexit, de nuevo. Creo que ya hicimos algunas columnas en su momento. Cuando dijiste análisis, yo apunté para otro lado. Bueno, ¿para cuál? Para el frasquito. No. Esta vez vamos a lo intelectual. Te decía que hay todo una bomba con el tema de Inglaterra, del Reino Unido, porque pareciera como que es la democracia, el sistema más... el centro del mundo. Sí, y son bastante polémicos en algunas cosas. No sé si alguna vez vieron alguna sesión del Parlamento, mírenla, es muy graciosa. Muy estructurado. Al contrario, vos sabés que es medio barroco todo, como que hay algunos con levitas y otros que están pidiendo orden y hay un lío bárbaro en la sala, bueno, y tienen algunas costumbres raras, tradiciones bastante barrocas para mi gusto. Bueno, lo que pasó ahora últimamente es renunció Theresa May, la primera ministra de los Tory, conservadora. Renunció en junio, el 7 de junio de este año. No pudo con su promesa de campaña que tenía que ver con una salida, una soft salida del Brexit con acuerdo, ¿no? Intenta 3 veces salir con un acuerdo entre Bruselas y el Reino Unido de la Unión Europea, no lo logra, porque cuando el proyecto va para el Parlamento, no se la aprueba. Presionada por su propio partido, renuncia entre lágrimas el 7 de junio pasado, Theresa May. El sistema para relevarla de su puesto es que haya una especie de caucus así internas en el propio partido Tory, en el conservador, y elijan al próximo candidato, que es Boris Johnson. Boris Johnson es una especie de Donald Trump, así en aspecto muy parecido, muy así grotesco. Nunca hubiera ganado las elecciones porque de hecho sacó muy poco porcentaje en las generales, en las internas con Theresa May la otra vez. Lo que sucedió fue que, bueno, accedió con una promesa nueva de un hard Brexit, un Brexit duro. Él lo que promete es, si no hay acuerdo, o sea, si nosotros, cuando la fecha límite es el 31 de octubre, ya hubo varias prórrogas. El Brexit, ustedes se acuerdan, pero hubo un referéndum, gana por una mínima mayoría, el 52% por ahí, el referéndum a favor de salir de la Unión Europea por parte del Reino Unido, obviamente sin Irlanda del Norte, viste que ellos dentro del mismo interno del Reino Unido tienen sus diferencias históricas con el IRA, ¿te acordás? Irlanda. Después Escocia también. También. Reino Unido. Y sí, Gales, Gales, que bueno, pero todos estaban de acuerdo con salir, menos Irlanda del Norte, lo cual genera un problemón, porque tendrían que establecer una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de los territorios lindantes del Reino Unido, y esto trae como un rebrote de violencia, o por lo menos de los grupos del IRA, acordémonos del ejército separatista irlandés. Entonces, esto trae como bastantes inconvenientes, porque si ellos sí siguen estando en el Reino Unido, la frontera permitiría, tendrían que establecer como permisos,
Claro, no se porque podrían ellos mover quedarían perteneciendo a la Unión Europea. y no al Reino Unido estrictamente. El tema es que Boris Johnson, este personaje, si quieren mírenlo, asume con esta promesa: nosotros si para el 31 de octubre no logramos un acuerdo con Bruselas, nos vamos a ir sin acuerdo de la Unión Europea. No vamos, nos separamos. Nos separamos. El tema es que irte sin acuerdo es un problema, sobre todo para las relaciones comerciales. Hoy por hoy todo se rige por los tratados. Imagínense que hay tratados de todo tipo en la Unión Europea para los medicamentos, para la inmigración, para la movilidad, digamos, el ciudadano europeo. Si bien la libra siempre permaneció, nunca se unió al euro, el Reino Unido independencia monetaria tiene claro, pero tiene un montón de institutos que comparte con la Unión Europea. Entonces dice, bueno, ¿y cómo van a ser las relaciones comerciales? Nos deberíamos basar sin acuerdo en la OIT, en la Organización Internacional, la OIC del Comercio, que establecería como barreras arancelarias y todo se dispararía. O sea que con acuerdo o sin acuerdo va a haber una crisis en el Reino Unido, económica, por lo menos hasta que esto se acomode, y migratoria. Y con los ciudadanos que son ciudadanos europeos, ¿qué hacemos? Viste que vos cuando tenés libre movilidad, libre podés estar en cualquiera de los países. Claro, ¿qué haces? Dentro de la Comunidad Europea. Claro, ¿qué haces siendo español, viviendo en Inglaterra, cómo son los permisos transitorios, la residencia y todas esas cuestiones? Todavía no están claras. El tema es que este tema, el Brexit, es un significante que no sé si tiene mucho sentido, pero dividió, hizo una grieta, digamos, en todo lo que es Inglaterra. Nadie entiende muy bien qué significa salir, quedarse. Algunos lo significan como somos superiores, nos vamos a beneficiar saliendo porque nos separamos de este lastre que es la Unión Europea, con estos países que son pobres como Grecia, que arrastran algunas deudas que se tienen que solidarizar. También la diferencia con Merkel y Alemania, que es obviamente histórica desde la Segunda Guerra, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde Merkel tiene como una supremacía dentro de la Unión Europea, que a Inglaterra o a los ingleses no les gusta mucho. Pero por otro lado, los que dicen que no salgan, que pidan una nueva prórroga, que el Parlamento apruebe o dé un referéndum a este acuerdo, dicen, no, esto se va a acomodar y va a tener un caos salir que me parece que no se estaría dimensionando bien. ¿Pasaría por el Parlamento? Bueno, ¿qué hizo Boris Johnson? El Parlamento, por ahora, 3 veces, se lo bochó a Theresa May. Por eso Theresa May se va, ¿sí? Presionada dentro de su partido. Entonces, ¿qué dice Boris Johnson? Habla con la reina. Esto parece como, viste, delicias del primer mundo, que uno se piensa que el primer mundo es lo más moderno y no, tienen que hablar con la reina Isabel II. Y le dice, mira, le dice Boris Johnson, yo creo que hay que darle de baja a el Parlamento por lo menos 5 semanas. Cerrar el Parlamento y que cuando lo reabramos para mediados de octubre no tengan tiempo para bocharnos el acuerdo o el no acuerdo del Brexit. Un golpe institucional. Un golpe. De hecho, hay unos hashtags en Twitter y en Instagram que son frenar el golpe o stop al golpe. Y se han movilizado más de 1 millón de personas en este tiempo, se han juntado firmas para que no haya golpe. Lo cierto es que en Inglaterra no hay una constitución escrita. Esto es rarísimo. ¿Cómo no hay? No hay. No tienen una constitución escrita. Ellos se basan en la tradición y en la jurisprudencia. Entonces, todo su ordenamiento jurídico, por lo menos a nivel Carta Magna, no está escrito en una constitución, sino que dicen, bueno, ¿qué hicimos la otra vez? ¿Cómo se fueron haciendo las cosas? Y en principio lo que se establece es que cada 5 años por lo menos haya elecciones, y que, bueno, tienen algunas costumbres. Esto de cerrar el Parlamento, que Boris Johnson se lo pide a Isabel II y le dice, ok, encima le dice Isabel, cerralo, es del 10 de septiembre, ahora, hoy es, ¿qué es hoy? Hoy es 7 de septiembre. Bueno, el martes se cerraría y se volvería a abrir el 14 de octubre el Parlamento. Esto en general se hace cuando un primer ministro nuevo dice, bueno, paren, yo voy a presentar mi plan de gobierno. Cerremos el Parlamento y vuelvo
y se los doy. Piensen que esto es una monarquía parlamentaria en donde el inmovilismo es el peor, el peor defecto institucional que pueden tener. No pueden tener inmovilismo, ellos siempre tienen que ir para adelante. Por ejemplo, si Boris Johnson le dice, cierren 2 semanas, dejen de legislar porque me traban el plan de gobierno, vuelvo y les presento el plan de gobierno y volvemos a legislar. El tema es que nunca fue por 5 semanas en la historia esta jurisprudencia del Reino Unido. Siempre fueron 2 semanas como máximo. Él dice, no, cerremos por 5 semanas para salir de la Unión Europea y volvamos y que ellos no puedan hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Vos querías decir algo? No, quería meter Henry. una postilla Sí. de que estábamos hablando recién de que Inglaterra no tiene jurisprudencia, que no tiene legislación, perdón. Ellos no tienen una constitución en el sentido de que su legislación está sentada en... Bueno, vieron que nosotros en el preámbulo de nuestra constitución decimos que nos adherimos a pactos preexistentes, como por ejemplo el Pacto de San Nicolás, Sí, el Pacto Federal, sí. etcétera. Ellos un poco basan sus normas en lo que es la vieja Carta de Derechos, firmada por los señores feudales del año 1200, segunda mitad del año de ese siglo 1200, por ahí, el siglo XIII, que es lo que nosotros vemos en la película de Robin Hood donde está Russell Crowe. Es precisamente ese momento histórico. A partir de allí empiezan a crearse las normas, entre comillas, sobre las cuales se basa la legislación inglesa, así, a grandes rasgos. Sí, no les ha ido mal tampoco, sin constitución hasta este momento. Pero bueno, tuvo un revés Boris Johnson, eso es lo que te quería decir. Sí. La última sesión, como la cerraba, fíjate, como la cierra el martes del Parlamento, ¿qué hicieron los parlamentarios? Generaron una ley que se aprobó en los Lores. Primero se aprobó en los comunes y después se aprobó en la Cámara de los Lores. En la Cámara de Senadores sería, en donde obligan al primer ministro a que no establezca un acuerdo sin el referéndum o sin la aprobación del Parlamento. Y que en todo caso pida una nueva prórroga. A lo cual Boris Johnson dijo, sobre mi cadáver voy a pedir una nueva prórroga, pues yo llegué acá con esa promesa, para hacer esto. Digamos. A todo esto, entonces, parece que los planes de Boris Johnson se han arruinado porque perdió la mayoría. Si pierden los Lores y pierden los comunes, tiene encima problemas de gobernabilidad futura. Por lo tanto, es probable que se llame a una nueva elección y que estemos viviendo la peor crisis institucional de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. No sabemos cómo va a terminar esto, por lo menos le pudieron poner ese freno a Boris Johnson y en teoría... Pero hay que esperar hasta el día martes. Sí, la ley ya salió, el Parlamento no aprobó unas nuevas elecciones, porque estas elecciones le iban a servir a Boris Johnson para que esta cuestión electoral los distraiga de salir del Brexit. Tampoco creemos que gane Corbyn, sepamos que Jeremy Corbyn es el Labour, el candidato laborista como más de moda, si bien es muy grande, ya está grande para un montón de cosas, sigue siendo como un emblema del laborismo inglés. No creemos que gane, seguramente siguen ganando los Tory, los conservadores, pero sepamos que este Brexit tiene intereses ocultos. Por ejemplo, una alianza con Donald Trump. Muy completo lo suyo. Luciana nos da tantos datos que nos incentiva a ver alguna película de Inglaterra. Sí, aparte cómo hablan, cómo son. A mí, recomiendo una serie si quieren, que es Years and Years. Son 6 capítulos, años tras años. Es buenísima, trabaja Emma Thompson y creo que refleja... Me pongo de pie, Emma Thompson, por favor. Refleja muy bien este rebrote de la derecha y de candidatos así como barrocos, como decadentes, que apelan a un pueblo que tiene valores fascistas, racistas, los aprueban, los incentiva y terminan ganando personajes como Donald Trump, como Boris Johnson. Como Mauricio Macri Years también, que vienen desde la no política.
Claro. Vienen desde esta cuestión de la Del la llano. farándula, del decir, yo no soy político, yo soy una persona exitosa en lo que hago, por lo tanto yo tengo la capacidad de poder llevarlos hacia un futuro dentro de todo también exitoso como el que tuve yo en mi actividad. O esa es la base. Rebrotando valores xenófobos, fascistas, o sea, sintiéndote representado desde el lugar de los valores más nefastos que tiene la gente de a pie, que bueno, que se preocupe un poco por generar otros valores, ¿no? Pero esta serie es inglesa. Nombraste Isabel II. Sí, Isabel II, la Acá reina. estuvo la primera, gobernando. Claro. No gobernó, pero Isabelita. Bueno, tuvimos una. Gracias por venir. Bueno, gracias. Pasó por la bodeguita del medio Luciana Sosa en su columna de política internacional. Ahora te despedimos, Luciana, con tema de la vela puerca, porque va a estar en Rosario en el Festival Bandera. Sí, me contaste, ahí estarás. Ahí vamos a escuchar la vela puerca con El Viejo. Y